Les recuerdo que las personas que nos acompañan en esta presentación son, como ustedes ya lo habían visto anteriormente, Rosalena de la Torre, abogada en libre ejercicio, exasambleísta constituyente; Andrés Ruiz Botina, que desde Colombia está conectado, él es hermano de Francisco Cajigas Botina; Alejandro Rodríguez, coordinador del Observatorio de Violencia Policial de la organización Temblores ONG; Santiago Aguilar, autor del libro Arturo Jarrín, La encrucijada de un hombre sereno, docente de la Universidad Central del Ecuador; y también las autoras de esta investigación, que son Mayra Caiza Criollo e Ingrid García Minta. Okay. Bueno, entonces, a las personas que ya se habían inscrito anteriormente, les recordamos que ustedes ya son acreedoras a una investigación de estas que hemos realizado desde la organización. Y a las personas que se han conectado a este evento y que también están participando desde este momento, les invitamos a realizar sus comentarios, opiniones, sus preguntas en este video y claro, pueden utilizar el hashtag ejecuciones extrajudiciales S. Vamos a comenzar con un poco de información antes de dar paso a nuestros panelistas, y queremos comentarles que derecho fundamental. Es un derecho humano fundamental. Es el prerequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. Sin este derecho carecen de sentido los otros derechos. El derecho a la vida es un derecho no susceptible de suspensión o limitación. Así lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH. Sin embargo, en Ecuador este derecho ha sido violentado. En las últimas décadas se han registrado denuncias de ejecuciones extrajudiciales en el país, que a criterio de la Comisión Internacional de Juristas de las ejecuciones extrajudiciales son lo que en el derecho penal se denomina asesinato u homicidio intencional, perpetrado por las fuerzas de seguridad del Estado o por grupos militares, escuadrones de la muerte u otras fuerzas privadas que cooperen con el Estado o sean toleradas por este. Las ejecuciones arbitrarias, que son las muertes ocasionadas por el uso excesivo, desproporcionado e ilegítimo de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, esta es la problemática que abordaremos en este evento. Ahora, damos la palabra a Rosa Elena de la Torre, abogada en libre ejercicio y ex asambleísta constituyente, que hará la presentación del libro Liberalización de la violencia policial, ejecuciones extrajudiciales en el Ecuador. Recordamos a nuestros invitados que cada una de ustedes, van a tener 12 minutos para realizar su exposición, y al final también se abrirá un espacio para las preguntas. Muchas gracias, Rosalena. Tienes el momento para hacer la presentación de este libro. Las dictaduras del Cono Sur habían quedado en el pasado, pero nos dicen las autoras que las estructuras quedaron intactas al hacer referencia al informe de Sin Verdad No Hay Justicia de la Comisión de la Verdad, que afirma que durante los gobiernos posteriores a 1988, las violaciones a los derechos humanos no fueron hechos aislados y esporádicos, cometidos por unos cuantos elementos policiales y militares, sino que formaron parte de una política de Estado de carácter sistemático y permanente. La Comisión de la Verdad fue creada en marzo de 2007 en el gobierno pasado, cuando era ministro de Interior Gustavo Larrea, defensor de derechos humanos, para la investigación de la violación a los derechos humanos desde el año 1984 al año 2008. Al frente de esta comisión estuvo la hermana Elsie Monge, un ícono en la defensa de los derechos humanos en el país. En esos años se registraron 68 ejecuciones extrajudiciales. De ellas, 32 ocurrieron en el gobierno de Febres Cordero, es decir, 36 en los gobiernos posteriores. Este informe recoge 6 ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el 2007, ya en el gobierno de Rafael Correa, cometida por agentes de la Marina, y 5 en el 2008 cometidas por agentes de la Policía Nacional. El cometido de una Comisión de la Verdad debe ir más allá de un informe. Lamentablemente, nos dice la investigación, aún no se ha logrado la judicialización de los casos registrados. Solamente hay sentencia de uno de los casos posteriores a 1988, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, y un caso en etapa de juicio del gobierno de Febres Cordero. Además de las ejecuciones extrajudiciales mencionadas, hay una gran cantidad de casos de privación ilegal de la libertad, tortura, desaparición forzada, entre otras violaciones a los derechos humanos. La obra recoge la conclusión del informe sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias en Ecuador
elaborado por el relator de Naciones Unidas que en el año 2011, que tras la revisión de cifras no coincidentes unas con otras proporcionadas por diferentes instituciones, fiscalía, policía, etcétera, no se podía concluir qué proporción de las muertes se trataba de ejecuciones extrajudiciales, ni si se trata de un fenómeno generalizado. Señala, sin embargo, que las muertes a manos de la policía podrían estar relacionadas con tortura durante interrogatorios, asesinatos contratados por terceros, participación de la policía en grupos de limpieza social y conflictos personales. Año 2011, estamos en el gobierno de Rafael Correa. La investigación de las autoras se centra en los años 2015 a 2019, puesto que el delito de ejecución extrajudicial fue tipificado en el Código Orgánico Integral Penal en el año 2014. Los datos conseguidos durante su investigación adolecen del mismo mal señalado por el relator de Naciones Unidas. No hay información completa o simplemente las instituciones no entregan la información, a pesar de la obligación constitucional de dar acceso a la información, que en este caso es de carácter público. Para la obtención de datos se ha tenido que revisar la información de diferentes delitos, homicidios a manos de la fuerza pública, ejecuciones extrajudiciales, terrorismo con resultado de muerte y extralimitación de un acto de servicio, que como nos muestra el relato en varios casos, es la manera de eludir la responsabilidad por ejecución extrajudicial o tortura. No les voy a hacer el spoiler del libro, pero este dato es aterrador. Habíamos dicho que la Comisión de la Verdad recoge de 68 ejecuciones extrajudiciales, 32 en el gobierno de Febres Cordero, como ya lo mencioné, y 36 en los siguientes 20 años. En la investigación realizada por las autoras entre los años 2015 y 2019, se recogen 71 denuncias por ejecución extrajudicial, 2016 y 2018 con el mayor número de denuncias. La Comisión de la Verdad mutó en 2 ocasiones y dejó de ser exclusiva. Se abrió a los casos de violaciones a derechos humanos, además de otras actividades de investigación y rectoría de políticas en derechos humanos. En este momento como una dirección de la Fiscalía General, pero no todos los casos de violaciones a derechos humanos están en su conocimiento. Uno de los abogados entrevistados en el libro, Juan Pablo Albán, abogado de 2 de los casos analizados, se refiere a la dependencia que ha tenido la lucha por la verdad y la justicia a la voluntad política. En esta última temporada, la Fiscalía se ha dedicado a fiscalizar la corrupción o a visibilizar la corrupción. Juan Pablo Albán se refiere a las prioridades de Fiscalía. Yo agregaría a la interferencia de la función ejecutiva en las demás funciones del Estado. Como ya lo había anunciado, estamos frente a la falta de institucionalidad, uno de los problemas que quiso combatirse desde la Asamblea Constituyente y la Constitución vigente, pero todavía no lo hemos logrado. En relación a este tema, podemos destacar algunos logros del proceso constituyente. Destaco la unidad jurisdiccional. La Constitución vigente eliminó la justicia penal y militar. Los miembros de policía y fuerzas armadas son juzgados por la justicia ordinaria, lo que debería pesar sobre la independencia en el juzgamiento y mayor acceso a la justicia, pero manteniendo los problemas señalados de dependencia de la voluntad política de quienes están al frente o de las funciones o de otras funciones del Estado. En los últimos capítulos de esta obra, en referencia al caso conocido como Mascarilla, la muerte de Andrés Padilla, afroecuatoriano, provocado por un disparo de un miembro de la Policía Nacional, cuando se alejaba Andrés Padilla, caminando de espaldas. Un caso que para las comunidades del Chota es un caso de racismo, existiendo un caso anterior en el año 2015 de Jofre Alencastro, quien recibió un disparo a pesar de estar en posición de rendición, con las manos en la nuca y de rodillas, nos dice el relato. La muerte de Andrés Padilla es un caso que inicia con un accidente de tránsito y que termina en muerte. Para el juez de la Corte Constitucional Ramiro Ávila, un caso de tránsito no justifica el uso progresivo de la fuerza. Menciono este caso
entre los otros incluidos por la intervención directa de la ministra y del presidente de la República en relación a este caso, que genera la agilidad en el juzgamiento en relación a los demás casos, y me atrevo a decir la sentencia que ratifica la inocencia de David Velastegui, autor del disparo. Esta intervención directa a través de intervenciones en prensa y también a través de tweets, incluso el mismo día del juzgamiento. Además de mostrarnos el terreno que pisamos en cuanto a la liberalización de la violencia policial, otra de las virtudes que tiene este libro es dar voz a las víctimas de la violencia policial y militar entre 2014 y 2019. En la mayoría de esos casos, el discurso de poder se ha justificado en el combate a un enemigo. Los relatos de cada uno de los casos nos permiten conocer a las víctimas de la violencia policial y militar, la historia no oficial y los procesos judiciales y humanos a los que las víctimas y sus familiares son sometidos. Cada relato es al mismo tiempo un ejemplo de lucha y de vida de las familias y de los colectivos de las víctimas que no se doblegan en su búsqueda de justicia. Por esto, mi agradecimiento. Estos relatos nos devuelven la dignidad como sociedad, porque nos sacan del discurso del poder que nos quiere acostumbrar a contabilizarnos como si fuéramos números, como lo vimos en el paro nacional de octubre pasado y a propósito de la pandemia. Cada historia nos confronta a nosotros mismos como sociedad, que no podemos seguir aceptando la posibilidad de violar los derechos del enemigo de turno creado por el poder. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Como sociedad, nos costó al menos 3 décadas de lucha llegar a esta definición. Como sociedad debemos exigir que la policía siga los protocolos establecidos y el respeto de los derechos humanos y el respeto de nuestros derechos de participación. Ojalá esta obra le confronte también al poder. La coyuntura electoral es muy oportuna para confrontar a los candidatos sobre su agenda en materia de derechos humanos y cómo entienden el fortalecimiento de la policía, tema que está sobre el tapete a propósito del debate sobre la participación de los militares en el control interno. Mi agradecimiento y mi felicitación a Mayra Caiza e Ingrid García por entregarnos este documento de investigación, denuncia, difusión, profundamente humano y con este estilo directo que permite una lectura fluida a la que nos tiene acostumbrados Sin Red, con profundidad y objetividad en la investigación. En este caso se lo debemos a la excelencia profesional de las dos autoras, que como directoras de comunicación y fortalecimiento de INRED respectivamente, son parte de un equipo que se ha vuelto un referente para la ciudadanía y otras organizaciones nacionales e internacionales, e incluso para los medios de comunicación en materia de derechos humanos. Mayra e Ingrid me han tenido enganchada al poema de Benedetti ¿Por qué cantamos?, durante la lectura de este libro, porque aunque nos muestre una realidad desgarradora, porque aunque nos ponga en entredicho como sociedad que ha tolerado y tolera la violación de los derechos, aunque le ponga un rostro al cruel de nuestras pesadillas, nos recuerda que hay personas y organizaciones, luchadores en colectivo y llaneros solitarios, que como dice el poeta, somos militantes de la vida. Muchísimas gracias por esta publicación. Exacto. Muchas gracias, Roselena, por esta presentación. Y invitamos a las personas que en este momento se siguen conectando a participar con sus comentarios, con sus mensajes, con sus preguntas en esta transmisión. Ahora vamos a continuar con Andrés Botina. Voy a contarles un poco sobre Andrés Botina porque nos parece que su testimonio es fundamental para que se entienda también la investigación que se está presentando el día de hoy. Andrés Botina es el hermano de Francisco Cajigas, exactamente. Entonces, vamos a continuar con Andrés Botina y contarles un poco sobre su hermano. Francisco Cajigas Botina fue desaparecido el 17 de noviembre de 2015, cuando fue detenido por miembros de la Policía Nacional y fue encontrado sin vida 13 días después. Andrés nos comentará sobre el proceso judicial y la lucha por alcanzar la verdad y justicia. Andrés, te escuchamos en este momento.
Sí, mientras Andrés se conecta, vamos a pasar un video para que comprendan un poco más acerca de las ejecuciones extrajudiciales. Andrés Padilla sale de la casa como a las 6:30 de la mañana vía a Ibarra. Entonces, viendo que habían obstaculizado el paso los policías en el control integral de mascarilla, Andrés Padilla se baja del vehículo a querer saber que por qué está obstaculizado el paso, que qué pasa, para él poder retirarse o bien seguir su rumbo, que era la ciudad de Ibarra. Él se dirigía a la ciudad de Ibarra a darle mantenimiento a una camioneta que era de él. Al encontrarse con los policías, les había dicho que qué pasaba, que si pueden informarle para él poder saber qué estaba pasando. Entonces habían llegado los del grupo del GOE. Antes de que llegue David Velastegui, había llegado un compañero de él y le había dicho, estos negros tales y cuales son unos prepotentes, sin darse cuenta que Andrés Padilla no estaba en esa confrontación. Entonces Andrés Padilla, al verse insultado, al verse ofendido, o sea, me supongo que existió algún tipo de intercambio de palabras, pero tratando de defenderse al recibir las ofensas del señor Quintal de la Policía Nacional del GOE. Entonces, él, al darse la vuelta, él camina 10 pasos, ni siquiera 10, 9 pasos. Él camina 9 pasos y le llega el impacto a él. Entonces, el policía se da a la fuga. Y ya nos llamaron a decir que tenía un impacto de bala y estaba súper mal y que tenían que operar. El doctor nos dijo que tenemos dos, la izquierda y la derecha, y la bala, esa bala o no sé qué era, estaba metida en la mitad de la masa cefálica, en la mitad de las dos cosas. Entonces no podían extraerle, porque si le extraían, nos decía que se dañaba totalmente. Cada doctor que salía me informaba, vea, usted es el padre del joven, sí. Dice el joven, dice, está en un estado grave, dice, tenemos que hacerle esto, tenemos que hacer otros estudios, tomografías que le hacían por todo lado, le llevaban por un lado, le llevaban por otro lado, pero la misma versión, el diagnóstico que siempre nos daban es que es altísimo el porcentaje de fallecimiento. Como hubo el paro esto de toque de queda el día sábado, quedamos con mi esposa a dormir ahí, y al amanecer nos iban a dar un informe a la madrugada sobre eso, pero amaneció y esperamos el informe al mediodía, el domingo. Domingo a la mediodía nos dan el informe que el joven sigue inestable, y a una hora de eso más o menos entra mi hija y la sorpresa que el joven ya, como decir, ya nos dieron un pase libre para entrar a verlo, a despedirnos de él. Ya se iba agonizando, sea que haya estado en la manifestación, sea que estado pasando, pero es una persona humana, o sea. Que mi padre, como estaba haciendo como tipo de organización aquí trabaja en San Roque, y ya pues, entonces dice a los amigos todos que hagamos levantamiento para el paro, y han estado viniendo para hacer el paro. Ahí están los grupos de ellos, de mujeres, tanto como hombres. Entonces están así, y luego están grupos de ellos, vienen así, y luego los policías igual vienen del mercado de San Roque, y otros vienen de acá, del otro lado. Entonces ahí están ellos están en montones, y primero ahí lo que pega es a la mujer, y lo que saca al bebé, le pega.
Y luego se separan a los tres y ahí se viene con otras motos y los tres motos vienen y mandan así. Y luego mi padre así, él también a veces no es así para correr nomás, entonces él también queda parado, entonces igual se busca una moto y quiere sostener así, ya, se queda guindado, pero viene el policía, baja de moto y se da con el tolete y ya no se puede sujetar cuando uno se está rompiendo la banda y se va de uno para adentro. No es un dolor que solo me compete a mí. Hay muchas otras familias que también están pasando por lo mismo. Y por mi hermano y por los demás yo quiero justicia. Bueno, pues en este momento vamos a retomar la conexión con Andrés Ruiz Botina. Él es hermano de Francisco Cajigas Botina, desaparecido el 17 de noviembre de 2015, cuando fue detenido por miembros de la Policía Nacional y fue encontrado sin vida 13 días después. Andrés nos comentará sobre el proceso judicial y la lucha por alcanzar verdad y justicia. Hola, buenas tardes, saludos a todos. Antes de nada, quisiera me confirmen si se escucha bien, por favor. Perfectamente. Sí, no sale entrecortado o algo así. No, ahora sí estás bien y puedes comenzar con tu explicación en este caso. Vale, un saludo para todos. Agradezco por la oportunidad. También felicitar a Mayra, a Ingrid, a todo el equipo, a Paul, que están involucrados en este proceso, en este proyecto que han llevado a cabo. Y de igual manera, pues resaltar la importancia que para ustedes también tiene diferentes casos donde desafortunadamente hemos sido víctimas, familias enteras, al respecto del abuso de la autoridad, ¿sí? El caso de mi hermano Francisco, eh, un caso que lleva 5 años en proceso en busca de una real justicia. Es un proceso muy complejo, como quizás ya muchos de ustedes pues lo conocen. Eh, y bueno, pues sería contarles un poco a los que están presentes o recontar un poco, digamos, la historia, cómo sucedió en el caso de mi hermano Francisco, ¿no? Si bien es cierto, cada persona que perdemos un familiar, en el caso seguramente de ustedes, si alguno ha tenido pues la desfortuna de perder algún familiar, saben que regularmente nosotros los recordamos por alguna cualidad, por algún sentimiento, por alguna característica, por la razón que sea, siempre van a ser inolvidables para nuestras vidas, ¿sí? En el caso de mi hermano, por ejemplo, yo lo recuerdo como una gran persona, ¿sí? Si retomamos pues la historia de mi hermano, él siempre desde pequeño fue una persona alegre, una persona emprendedora, siempre le gustó trabajar a Francisco. De hecho, hago memoria y mi hermano inclusive, él desde pequeño siempre prefirió, digamos, el trabajo a los libros, ¿no? Esa fue como de pronto también una de sus, digamos, cualidades, porque siempre quiso como rebuscarse la vida, como tener la forma de ganar su dinero desde muy pequeño y bueno, digamos que hizo a un lado un poco el estudio, no era muy seguidor del estudio, pero sí, sin embargo, pues una persona que se formó, pero en constancia, él siempre buscaba trabajar, salir adelante. Esa es la manera con que recordamos, por ejemplo, en mi familia a Francisco, ¿no? Con su sonrisa, una persona alegre, una persona tranquila, una persona amorosa con sus seres queridos, ¿sí? Y ya cuando convirtiéndose en un hombre como tal, al mismo hecho de que Francisco fue una persona emprendedora, rebuscadora de la vida, precisamente este tipo de cualidades, digamos, de características de Francisco hizo que lastimosamente pues viajara hasta el país de Ecuador, ¿no? Y lastimosamente, digo, por los desenlaces que ocurrieron con la trágica historia de mi hermano. Él
Se fue para la ciudad de Ecuador, a la ciudad de Ibarra, precisamente, donde él se instaló allá más o menos unos casi 3, 4 años llevaba buscándose la vida, trabajando de una manera independiente, dedicado a las decoraciones, a los acabados de espacios, de apartamentos, de casas. Sí, esa era la profesión que mi hermano Francisco tenía. Una persona tranquila, una persona honesta, trabajadora, eh, quizás con alguna, digamos, tendencia a disfrutar la vida de otra manera que infortunadamente lo llevó a su muerte, ¿no? Me refiero a que en alguna oportunidad o en la historia como empieza en la tragedia de Francisco, él en la ciudad de Ibarra, en una oportunidad en un 17 de noviembre del año 2015, Francisco había pasado la anterior noche disfrutando con algunos de sus amigos y conocidos, había tomado algo de licor, estaba de alguna manera estable, eh, llegaba a su casa en la residencia en la ciudad de Ibarra, tranquilamente llegaba y pues desafortunadamente se tropezó con la autoridad, con la policía en unos hechos confusos, en unos hechos lamentables porque a mi hermano lo intentaron o lo acusaron de que había roto un retrovisor, de que había hurtado, roto un retrovisor de un auto, y ese fue el motivo para que unos policías del sector se trasladaran hasta el lugar donde mi hermano ya estaba llegando a su casa y en ese momento uno de los policías patrulleros lo agredió física y verbalmente. Entonces mi hermano, pues por instinto de cualquier persona, viéndose agredida, viéndose sofocada por un abuso de autoridad sin deber ningún delito, sin tener nada que hacer, reacciona ante una arbitraria forma de la autoridad, de un proceso, ¿no? De su detención. Entonces, al agredirlo, mi hermano Francisco es trasladado desafortunadamente a un centro de detención de la policía de Ecuador, y ahí empieza pues la trágica historia de mi hermano, ¿no? No se encontró ningún precedente, ninguna situación real de que hubiera sido detenido, sino que al contrario le dieron libertad, pero lastimosamente pues los policías que están implicados en este proceso primero de la captura irregular de mi hermano, de la desaparición de mi hermano y posterior pues esto a la ejecución extrajudicial, como se define pues el caso de Francisco. En esa oportunidad él se lo llevaron. Cuando una juez, entiendo, se determinó que él no tenía ningún delito, que tenían que dejarlo libre, pues los policías ya lo habían amenazado por medio de versiones de testigos, de que lo iban a maltratar, de que lo iban a reprender por ver pues agredido a la autoridad, según lo que ellos pues querían como mostrar inclusive a la opinión pública, ¿no? Hechos que pues ustedes de alguna manera ya los conocen, sabemos. No tenían por qué llevarse a mi hermano, no tenían por qué detenerlo arbitrariamente, lo llevaron hasta la laguna de Yaguarcocha en Ibarra, supuestamente a dejarlo a su morada. Él no vivía allá, él vivía en el centro, en la ciudad de Ibarra, y evidentemente lo que ellos quisieron es reprender a mi hermano, darle un maltrato, y de esa manera pues sucedieron los hechos, ¿no? A mi hermano el 17 del mes de noviembre lo desaparecieron. Desafortunadamente, después de lo que les cuento a grosso modo de esta historia, a los 13 días lo encontramos ya asesinado en un alto grado de descomposición en el lugar de Yaguarcocha, en un hueco tirado como lo habían dejado, pues en condiciones muy lamentables. Desafortunadamente, por los 13 días ya que llevaba de descomposición, no se pudo eh, determinar qué clase de maltrato recibió, qué clase de golpes, qué clase de tortura, más sin embargo los dictámenes o los médicos forenses también arrojaron alguna de estas pruebas, ¿no? Que él fue golpeado, fue torturado. Lastimosamente, como les digo, el proceso de los 13 días de descomposición
no pudo precisar con más detalle realmente todo lo que pues pudo suceder o seguramente todo lo que arremetieron contra la vida de mi hermano Francisco, ¿sí? Esa es como la apertura de la historia de mi hermano. Lamentablemente, como muchas de las personas que están presentes han tenido pues este tipo de hechos o este tipo de agresiones de manera injusta, de este abuso de autoridad, ¿sí? En el caso de mi hermano están implicados 4 policías del Estado ecuatoriano, miembros activos, lastimosamente, activos de la policía, algunos médicos forenses también, porque entendemos hubo manipulación de las evidencias del cuerpo de Francisco con el único objetivo de no responder ante la justicia, de no resolver los hechos claros como sucedieron, como quizás a muchos de ustedes les ha pasado, donde ha habido manipulación, donde ha habido negación, donde no ha habido justicia real, donde ha habido retraso de los procesos, donde ha habido tantas cosas que desafortunadamente para nosotros como ciudadanos, tanto colombianos como ecuatorianos, a veces nos queda la impotencia simplemente de no poder lograr una justicia real, de no poder conocer a fondo realmente por qué hicieron eso, por qué sucedió, y para más desafortuna y desgracia, pues que los culpables en este caso, seguramente como en muchos casos, están libres, están sin pagar a la justicia y lamentablemente, seguramente en manos de estas personas, quizás muchos ciudadanos nacionales de ustedes o extranjeros seguramente han pasado por otro tipo de situaciones, ¿sí? De violencia, de maltrato, de abuso de autoridad y quizás de la misma muerte. Eso es un hecho que gira en todo el mundo, lastimosamente. Actualmente ustedes seguramente se dieron cuenta de los malos procesos que hay, por ejemplo, en la policía acá en Colombia. Hace poco el caso de Javier Ordóñez, de un estudiante de Derecho, que seguramente muchos de ustedes ya lo han de haber visto, este caso fue por abuso precisamente de 2 policías que arremetieron contra él de una manera inapropiada, ¿sí? Saltándose los protocolos como debidamente debe hacer la autoridad, violando todo derecho de ser humano, y lo mataron, lo asesinaron. Afortunadamente en este caso del señor Javier Ordóñez sí hubo pruebas, sí hubo testigos, hubo reacción inmediata. Quizás los familiares o las víctimas como tal corrieron de pronto con otra suerte, por así decirlo, de que en verdad encuentren y se justicien a los implicados. Cerrando el paréntesis de la historia de Javier Ordóñez, retomando la historia de mi hermano, es un hecho así, igual lamentable, no importa si sea en Ecuador, si sea en Colombia, si sea en China, si sea en Europa, en Estados Unidos, vemos los casos de racismo, los casos de intolerancia por completo de las mismas autoridades, pero esto se debe solo a un factor, ¿no? Sabemos que de alguna manera los gobiernos, las mismas leyes, el mismo Estado, no tiene como un seguimiento real y completo cuando suceden este tipo de hechos. Lastimosamente la autoridad siempre prevalece, el abuso de autoridad siempre va a prevalecer, lastimosamente los ciudadanos o las víctimas siempre vamos a quedar en un segundo, en un tercer plano, o quizás nunca tenemos una respuesta o una justicia real y menos una reparación. Eh, y estos son los hechos lamentables, ¿no? En la historia de mi hermano hay mucho por contar. Como saben ustedes, aparte de lo que violentamente arremetieron contra mi hermano desde un inicio, lo maltrataron en una detención que no debían hacer, lo desaparecieron, seguramente lo sometieron a golpes, lo sometieron a torturas, lastimosamente lo asesinaron de una manera vil, cruel, despiadada. Y bueno, el proceso de nosotros como familia pues es muy largo, ¿sí? Siempre nos hemos venido revictimizando a raíz de muchos hechos, de muchas, o de mucha búsqueda, digamos, de justicia en relación pues a resolver el caso de Francisco. Eh, lastimosamente, hasta el momento, no hemos logrado una justicia real, como ustedes lo saben. No hay un policía de los 4 implicados pagando por lo que hicieron con nuestro familiar. Los médicos forenses, un médico forense y 2
ayudantes o 2 auxiliares de medicina forense de la ciudad de Esmeraldas, donde el cuerpo de mi hermano fue trasladado para todos los protocolos de las necropsias y demás, también están ilesos. Ellos participaron en una manipulación clara porque a mi hermano le manipularon. Mi hermano, por ejemplo, él tuvo un golpe contundente, aparte de muchas cosas que sucedieron con él seguramente, pero tuvo un golpe contundente en el cráneo. Entonces, como para recordar un poco, el cuerpo de mi hermano fue trasladado a la ciudad de Esmeraldas y allá le desaparecieron su cráneo por completo. El cráneo estuvo desaparecido un buen tiempo, manipulado, fue alterado para pues borrar todo tipo de evidencias. Entonces, si ustedes analizan y dimensionan el proceso desde el inicio que a mi hermano lo capturaron del abuso de autoridad, todo este tipo de manipulación y de confabulación entre las mismas autoridades, médicos forenses y los policías, supieron manejar o tuvieron, pues, digamos, la suerte en su maldad de que todo, pues, hasta el sol de hoy les saliera como ellos quisieron, de que no pudieran responder ante la justicia real, de que no se conocieran los hechos reales de mi hermano, por qué hicieron eso, qué sucedió realmente, quién de ellos fue el que lo mató o si lo mataron entre ellos, por qué manipularon las evidencias. Bueno, es un proceso muy largo. Digamos, hoy por hoy de pronto tenemos un poquito más de valía, ¿sí? Para poder inclusive narrar los hechos o retomar o contarlos o compartirlos con ustedes. Y eso hemos venido haciendo como familia durante varios procesos, ¿sí? Durante opciones que hemos tenido en el hermano país del Ecuador, donde en el apoyo del equipo de INRED, en el apoyo de nuestro equipo de abogados de INRED que han estado ahí al pie del cañón, la gente de Asfadet también que nos ha colaborado en diferentes manifestaciones. Hemos luchado como muchos de ustedes han luchado, como ustedes en este momento que hacen los propósitos y logran sus objetivos con el libro, con conferencias, con todo esta búsqueda de resaltar el valor del ser humano, de buscar una justicia real, ¿sí? Porque si bien nos damos cuenta, la indiferencia en el mundo entero es más real que cualquier otra cosa, ¿sí? Somos indiferentes al dolor del ser humano, somos indiferentes a la injusticia de la policía, eh, mucha gente somos indiferentes, pero hay personas que sí, en verdad, luchamos como ustedes, personas que en sí, en verdad, emprendemos, buscamos claridad de este tipo de delitos, buscamos una respuesta para cada situación de cualquier violencia que se suscita con la autoridad principalmente. En el caso de Ecuador conocemos muchísimas situaciones, no solo de abuso de autoridad, como ustedes lo saben. Hay muchísimas situaciones de desaparecidos, muchísima violencia con comunidades étnicas, con ciudadanos en común, que por cualquier situación, razón, motivo o circunstancia son agredidos, son muertos, son desaparecidos y lastimosamente nosotros, como víctimas familiares, pues estamos aquí, ¿no? Para contar la historia, para retomar y por medio de este tipo de conferencias, este tipo de proyectos, pues buscamos como un SOS de seguir luchando y de que ojalá algún día, tanto ustedes que están presentes aquí con cada uno de sus casos, como nosotros propiamente, tengamos una respuesta real y en verdad los que están implicados, las personas que hicieron este daño, pues algún día respondan ante la justicia como se debe ser. Claro. Muchas gracias, Andrés, desde Colombia. Nos compartiste, en este caso, lo que has vivido tú durante todos estos años y también esto es parte de los relatos de los familiares de víctimas que han muerto a manos de agentes estatales, ya sean en detenciones, protestas sociales o operativos policiales, como lo hemos revisado también en el video anterior. Esta realidad no es nueva. Vamos a contar una información que desde 1984 hasta el 2008 se han denunciado 68 ejecuciones extrajudiciales en el país. Entonces, el caso de Andrés Padilla, el caso de Edison Mosquera, el caso de José Chaluisa y en este caso también de Francisco Cajigas, son algunos de las situaciones en las cuales se ha plasmado esta investigación
y que van a poder también más adelante revisarle en este libro sobre la liberalización de la violencia policial, sobre las ejecuciones extrajudiciales en el Ecuador también. Entonces, muchas gracias. Ahora vamos a dar la bienvenida también a Santiago Aguilar Morán. Él es autor del libro Arturo Jarrín, La encrucijada de un hombre sereno, que relata la historia de vida de Arturo Jarrín, líder social de los años 80, quien fue ejecutado por los agentes estatales. Ahora sí, vamos a continuar. Hola amigos, buenas tardes, buenas noches ya. Muchas gracias primero por la invitación a EnRed y sobre todo muchas gracias por dedicarle este espacio a la memoria, por dedicarle este espacio a la búsqueda de justicia, de verdad, en el caso de las ejecuciones extrajudiciales. Yo, como autor del libro de Arturo Jarrín, La encrucijada de un hombre sereno, quiero sobre todo hacer como esta aproximación a la memoria igualmente, pero teniendo en cuenta que no se trata de un caso aislado, sobre todo en la época entre 1984 y 1988, estamos hablando de un Estado que trazó como una de sus políticas el hecho de que la ejecución extrajudicial sea una política de Estado. Es una cosa muy distinta a la que de los otros casos que estamos hablando, nuestra solidaridad, por supuesto, con ellos. Pero quiero recordar que en el Ecuador, entre 1984 y 1988, el gobierno de León Febres Cordero encabezó, organizó y dirigió grupos parapoliciales y policiales que se dedicaban a asesinar, torturar, a desaparecer y a ejecutar extrajudicialmente a quienes eran sus contradictores políticos. Más allá de, en efecto, estar a favor o en contra de las tesis de estos grupos, de estos hombres y mujeres que se jugaron la vida por un ideal, digo, más allá de estar o no de acuerdo con esas posiciones, creo que hay una convención a la que debemos llegar, y es que si alguien comete un delito, ese alguien que comete el delito debe ser juzgado, debe tener un tribunal, un juicio, un abogado defensor, y no hacer lo que hizo este gobierno de Febres Cordero, que es imponer la muerte como política de Estado. Eso por un lado, y por el otro quizás destacar, antes de hacer este recuento histórico del caso, que en ese caso, en el caso de Arturo Jarrín, de Consuelo Benavides, de tantos otros líderes de Faro Vive Carajo asesinados en esa época, y de Montoneras Patria Libre, y de tantas otras organizaciones, de movimientos campesinos, digo, estos casos tuvieron el apoyo de las grandes corporaciones de los medios de comunicación. Los medios de comunicación fueron cómplices por silenciadores de estos casos. Fueron cómplices en la medida en que le quitaron el estatus político a esta gente, a estos ciudadanos que estaban levantados en armas, sí, infringiendo la ley, sí, pero que igualmente, reitero, tenían derecho a un juicio justo, a un juicio que condene ese acto de levantarse en armas. Pero no la violación de sus derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la muerte como castigo a sus decisiones políticas. Los medios de comunicación fueron cómplices y todavía siguen siendo cómplices, porque yo recuerdo en el caso Padilla cómo hizo el diario El Comercio, cómo retrató ese caso en particular. Era vergonzoso porque es un caso ejemplificador de lo que hacen los medios de comunicación en estas situaciones. Para el diario El Comercio, en ese momento, lo recuerdo claramente porque yo doy clases en la universidad y uso siempre este ejemplo como el peor ejemplo del periodismo en los casos del tratamiento de ejecuciones extrajudiciales. Para El Comercio, digo, era más importante la UPC quemada, la camioneta quemada, y no era para ellos para nada trascendental que un policía dispare, atente contra la vida de un ciudadano desarmado. Eso estaba como en el quinto o sexto párrafo de la crónica, en la que empezaban a contar, la población se levantó y el pobre UPC quemado y la pobre camioneta quemada. Ese es el rol de los medios de comunicación, y lo fue en el caso de Arturo Jarrín. Ya son 34 años del asesinato de Arturo Jarrín, una trágica noche
de octubre, del 26 de octubre de 1986, el gobierno de León Férez Cordero levanta un sainete de la peor calaña para urdir una trama que disculpara la tortura, el asesinato cobarde de Ricardo Arturo Jarrín, el líder de Alfaro Vive en ese tiempo. En esos años, entre el 84 y el 88, Ecuador vivía una situación en la que las ejecuciones extrajudiciales eran pan de cada día y que el Estado y que los medios de comunicación silenciaban. Cuando la muerte era una política de Estado, los medios de comunicación no decían nada. En el caso de Arturo Jarrín se dirigió por parte de Férez Cordero, quiero decir, se dirigió un operativo, un falso operativo, una falsa trama llena de esta torpeza policial que inventó un enfrentamiento en Carcelén, en el norte de Quito. Cuyos detalles les voy a contar ahora, para quienes no lo conozcan, no conozcan este suceso. La policía panameña captura a Jarrín el sábado 25 de octubre del 86. Lo duerme, lo embarca ilegalmente en un avión rumbo a Quito. El vuelo es turbulento, el oficial está amenazado porque sabe que está trasladando un delito, no solamente un cuerpo inmóvil sedado, sino está trasladando un delito. Aterrizan en la base aérea y Arturo Jarrín tiene el comité de bienvenida más espeluznante que uno puede imaginar. El mismo ministro de Gobierno, Luis Robes Plaza, su asesor, Gustavo Lemos, y el jefe del SIC-10, Edgar Vaca, rodeado por otros agentes y policías. Al ver el cuerpo, ellos sonríen satisfechos. Sus fauces feroces no pueden esperar más para cernir sobre él todo el odio y el rencor que guardan ante este hombre que protagonizó una serie de operativos, este hombre pequeñito, menudo, que los hizo quedar en evidente ridículo, como el asalto al Rastrillo, la fuga del penal García Moreno. Esta vía, digo, y no sé cómo más llamarlo, se traslada en una caravana de 3 vehículos que atraviesan la ciudad hasta llegar a La Remonta, una casona que está afuera de Quito, en el sur. En ese lugar, Arturo recupera el conocimiento, despierta rodeado de los agentes que lo miran absortos antes de empezar a golpearlo, a descargar sobre ese ya débil y golpeado cuerpo todo el odio que los habita. El país que recibe a Arturo Jarrín, además, en ese tiempo, es un caos de huelgas, movilizaciones populares y descontento generalizado contra el gobierno de Férez Cordero. Lo guindan de los pulgares, envuelven su cabeza en una funda y lanzan gas lacrimógeno adentro, le ponen electricidad en el cuerpo, saltan sobre él, le hacen el submarino. Y Arturo no dice nada. ¿Sobre quién iba a decir algo? Si él era el hombre al que buscaban. Era la presa más deseada, el trofeo más alto del macabro estante del que habían colocado a punta de bala tantos otros jóvenes idealistas, como Abed Vázquez, como Consuelo Benavides. El dolor que le infringían a su cuerpo quizás no le dolía tanto en ese sentido como tener la certeza de que ya no podía cumplir las promesas que había hecho a sus compañeros. Los torturadores no le dan tiempo ni a sentir, ni a pensar, los golpes no cesan. Mira colgado de los pulgares las caras de Lemus, de Edgar Vaca, que se burlan de él, que lo humillan, que presencian las torturas y vejaciones, que son parte de ellas. Le hieren su cuerpo con navajas. La ferocidad de los asesinos los llevó a cortar sus partes genitales. Cansados, quizás, y con las mandíbulas ya saciadas, salen y por toda orden dejan una pistola de 9 milímetros sobre la mesa. Ya es la noche del domingo 26 de octubre. Y ahí van los oficiales Wilson Z, Pedro C, Eduardo Z, no digo sus apellidos, porque supongo que tendrán familia, que tendrá todavía que avergonzarse sobre esto. Los suben a Arturo en una camioneta azul, en el balde de una camioneta azul. En la cabina están otros oficiales, y en medio de ambos también después colocan a Arturo Jarrín atado de pies y manos. Imagínense cómo estaría ese cuerpo, amoratado, débil. Lo llevan hasta el sector de Carcelén, en el norte de Quito, y empiezan con este sainete que les cuento, ¿no? A representarlo de forma ridícula. Llegan y arman esta parafernalia de la muerte, pero no contaban con que Marta Eufemia Gijón, que miraba la televisión desde su dormitorio, escucha los ruidos, sale a ver por la ventana y mira ese espacio poco iluminado entre los espacios verdes que había en ese momento en Carcelén. Escucha las explosiones y entonces ve a un hombre que está sentado en las gradas de acceso a los departamentos.
atado de pies y manos y empiezan a dispararle. Les quiero contar que una bala de las que mató a Arturo entró por el pómulo izquierdo, le destroza la dentadura, atraviesa su caja torácica y abdominal y se aloja en el hueso sacro. 12 balazos se ciernen sobre ese cuerpo, 12, mientras el tipo que le disparaba estaba, se va, como parte de este sainete, para decir que ha sido un supuesto intento de fuga en el que murió. Ya Arturo, sangrante, cae entre los escalones. Hay 2 orificios de bala en la pared. Él apenas logra sostener un poco su cuerpo hasta que finalmente caen. Tenía balas en el muslo, en los brazos, en el pecho. Finalmente hay un balazo que termina en su corazón y lo mata. Los 9 años, 9 meses y 16 días que Arturo habitó en este mundo los dedicó a soñar y a trabajar para materializar aquella realidad que un día creyó posible. Viajó a Colombia, a Nicaragua, a Rusia en búsqueda de herramientas que le permitan concretar, hacer un Ecuador con justicia, con paz. Y ahí está la paradoja de la vida, ¿no? La encrucijada que él mismo enfrentó, y por eso quizás mi libro lleva ese título. Su ingenio y su capacidad de movilización de acciones y de recursos lo convirtieron en un hombre temido incluso por sus propios carceleros, de los que terminó siendo amigo. Los espectaculares acciones que organizó, que él mismo protagonizó, pueden explicar la pasión y entrega desinteresada a la causa y a su sueño. En el Ecuador, vale recordarlo, hubo un tiempo en el que mencionar su nombre estaba prohibido, era motivo de sospecha, de persecución y de ataques violentos. Después de 34 años de su asesinato, la figura de Arturo aún despierta pasiones, ternuras, afectos, pero también remueve capas de odio político, inadmisibles, ya peor todavía si vienen dictadas por la desinformación y la falta de memoria. La traición que lo condenó a esa muerte tan violenta es la misma traición que ahora cierne sus fauces sobre la memoria de octubre, sobre la memoria de los casos ocurridos en Mascarilla, sobre la memoria de tantos y tantos casos de esos 71 desaparecidos de los que hoy estamos hablando. En este gobierno ya nadie quiere hablar del tema. Los jueces miran a otro lado. En algunos casos esperan que la muerte deje en impunidad a los represores, tal como pasó con el mismo Fervez Cordero. Pero solo para terminar, quiero decirles que la muerte no lo borra todo. Quedan las cicatrices y el dolor de cientos de familias en el Ecuador que todavía sienten bajo sus cabezas la bota del odio político. El odio político viejo y el nuevo que todavía vivimos. Eso es lo que les quería contar, amigos. Muchas gracias, Santiago, por esta ampliación de información histórica, que es importante, y como tú lo mencionaste, la memoria, ¿no? Mantener la memoria sobre estos casos y continuar comunicando, compartiendo, tal vez en cierta manera también enseñando desde diferentes espacios a la gente lo que son las ejecuciones extrajudiciales para que se identifiquen en la sociedad, dónde se encuentran, qué son. Justamente nosotros habíamos realizado un Vox Populi en el centro de Quito preguntándole a las personas de a pie qué es una ejecución extrajudicial. Muchas de ellas no conocían, otras conocían poco, pero ese es el proceso, ¿no? De seguir compartiendo la información. Voy a leer justo algo que me pareció importantísimo que nos mencionó Patricio Lema, una de las personas que transitan por el centro histórico. Él nos dijo frente al Palacio de Carondelet: la ley tiene que castigar al que es culpable de cualquier delito. Entonces, la ley es para todas las personas que habitamos. Por eso también queremos ampliar un poco más el diálogo. Vamos a hablar con alguien desde Colombia. Conocemos los hechos espeluznantes también de la violencia policial que se ha vivido en los últimos días, en las últimas semanas allá. Y por eso queremos comentarles también que la violencia policial es una problemática que no ocurre solo en Ecuador. Otros países de América reportan a través de medios de comunicación y redes sociales agresiones de agentes estatales a la ciudadanía. Por eso con nosotros ahora se encuentra Alejandro Rodríguez. Él es parte de Temblores ONG y parte de la Red Global contra Violencia Policial. Alejandro, por favor, coméntanos cuál es la situación y los datos de Colombia con respecto a esta problemática y cómo están ustedes activando por el momento esta red. Bueno, hola, ¿cómo están? Un saludo a todas las personas que siguen este live. Me siento muy honrado de estar siendo invitado por INRED al lanzamiento de su libro.
Y bueno, espero que lo que les voy a presentar sirva y aporte en esta discusión que pues está en furor a nivel regional y global. Yo quisiera, preparé una presentación porque creo que hay algunas imágenes que logran contar un poco mejor y logran complementar lo que quiero contarles. Entonces, pues voy a compartir mi pantalla. Me confirman si efectivamente la están viendo. ¿Sí se está viendo bien? Exactamente, le estamos viendo ahora. Perfecto. Bueno, primero que todo, pues quisiera contarles un poco sobre Temblores ONG, que es una organización colombiana que nace en el año 2016 y que se enmarca en una lucha por el reconocimiento de las ciudadanías diversas, que busca también hablar de toda esta serie de problemáticas sociales que en muchas ocasiones se dejan en la discusión privada y no se llevan al espacio público. Y lo que nosotros buscamos desde Temblores ONG es llevar estas discusiones al espacio público, pensando siempre en el cumplimiento de la justicia social a las distintas ciudadanías diversas que existen pues en el mundo y pues en Bogotá en este caso. Y bueno, gran parte de nuestro trabajo se enmarca en este discurso y en este concepto que si bien no está en la Constitución Política Colombiana, pues es importante pensando en el activismo y en las luchas contra la violencia policial, y a lo que voy es al concepto del derecho a la ciudad. Entonces yo les quiero hablar un poco sobre el derecho a la ciudad y la violencia policial para mostrarles algo de la situación en Colombia. El derecho a la ciudad pues lo traigo como a colación a partir de una lectura que propone el geógrafo David Harvey en este libro que les recomiendo que busquen, que se llama Ciudades Rebeldes, del derecho a la ciudad, la revolución urbana. En este libro David Harvey plantea que el derecho a la ciudad puede ser entendido como ese derecho que tienen todas las ciudadanías diversas de habitar el espacio público de su ambiente urbano, pero a la vez no solamente consiste en habitar, sino que también consiste en participar en la constante transformación de nuestros entornos físicos urbanos. Y esto lo traigo a colación porque digamos que uno de los contextos en donde más ocurre violencia policial son en los contextos de protesta social, ¿no? Donde cuando la ciudadanía está ejerciendo su legítimo derecho a protestar y a manifestarse en el espacio público. Y esto es importante porque desde la lectura que yo propongo, el derecho a la protesta es una manera de materializar el derecho a la ciudad, ¿no? Las personas salen a manifestarse porque tienen una inconformidad con respecto a su entorno social, tanto humano como físico. No sé, por poner un ejemplo, las personas salen a manifestarse para exigir mejores condiciones para los trabajadores, para exigir que no se construya una vía, yo qué sé. Entonces, digamos que el derecho a la protesta social va en camino a que las personas y las ciudadanías logren también participar constantemente en la transformación de su entorno inmediato, su entorno físico urbano. Entonces, pues esto va muy ligado a esta idea que yo propongo del derecho a la ciudad. ¿Y qué ocurre? Que ocurre en todo el planeta, en muchos países, pues, y en Colombia ocurre, y como lo vienen mostrando en Ecuador también. Lo que pasa es que en muchas ocasiones cuando la ciudadanía sale a ejercer su derecho a la protesta, es violentada por la policía, ¿no? La policía le persigue, la violenta. En Colombia pues hay un montón de casos de tortura física, psicológica y de homicidios por parte de la policía hacia la ciudadanía, entrando pues en el marco de las ejecuciones extrajudiciales que lastimosamente se han vuelto cada vez más comunes en nuestros contextos latinoamericanos. Entonces, para entrar un poco también en contexto y pues para contar el panorama de la represión a la protesta social en Colombia, nosotros desde Temblores ONG realizamos un informe el año pasado llamado Silencio Oficial, un aturdido grito de justicia por los 20 años del ESMAD. El ESMAD es el Escuadrón Móvil Antidisturbios, o sea, la Policía Antidisturbios de Colombia, y lo que identificamos, esta policía fue creada en el marco del Plan Colombia, en el que
Estados Unidos dirige un presupuesto para aportar, entre comillas, a esta guerra contra el narcotráfico. Y con ese presupuesto se impulsa la creación de este grupo que lo que buscaba era supuestamente modernizar en términos de armamento a la policía. Digo de armamento porque no hay ninguna modernización en términos de derechos humanos. Entonces logramos identificar que en los 20, aquí son 20 años, pero pues ya pasó un año más y en este año ya ocurrió otro asesinato por parte del ESMAD. Entonces en los 21 años que han ocurrido desde la existencia de esta institución o de este cuerpo policial, han asesinado a 35 personas en el espacio público que estaban ejerciendo su derecho a la protesta y su derecho a la ciudad, a transformar sus entornos físicos urbanos. Asimismo, hace 2 semanas ocurrió lo que ya se ha hablado, que contaba nuestro compañero, el asesinato de Javier Ordóñez. Desembocan una serie de protestas que terminan en 14 asesinatos presuntamente ejecutados por la policía en tan solo 2 noches, lo cual es una muy grave situación de abuso policial y de derechos humanos. Esta situación pone a Colombia en una situación muy grave de derechos humanos en este momento actual. Entonces... no te escuchamos bien. ¿No me escuchan bien? ¿Ahora me oyen bien? ¿Podría repetir? ¿Me escuchan bien? ¿No te escuchamos bien? ¿Ya me escuchan bien? Ahora está mejor. ¿Listo? Listo. Qué pena. Bueno. Entonces ahora quisiera pues como nombrar algunos casos de violencia policial en los que, según esta lectura, se enmarca la construcción de memoria, se enmarca también en este derecho de las ciudadanías a reclamar sus espacios urbanos y a transformarlos para, de alguna forma, plantar y exponer la memoria histórica en el espacio público. Entonces, Nicolás Neira es un caso muy emblemático. Él era un joven de 15 años que es asesinado en el 2005 a punta de garrote por parte del ESMAD, del Escuadrón Móvil Antidisturbio, en las marchas del 1 de mayo en Colombia, que son esta marcha emblemática del trabajador, pues que ocurre en muchos países. A Nicolás Neira lo matan en el espacio público cuando estaba ejerciendo su derecho a la protesta y en respuesta y como parte de toda esta búsqueda que ha ejercido Yuri, su papá, que es esta persona que sale acá, se crean varios espacios. Esta foto que les muestro está ubicada en el lugar en donde matan a Nicolás Neira y se crea un escenario de memoria en el espacio público. Entonces acá la misma ciudadanía en su búsqueda y las mismas víctimas y familiares de las víctimas en su búsqueda de pedir justicia, empiezan a transformar el espacio público y empiezan a tratar de que por lo menos quede tatuado en el espacio urbano la memoria de sus seres queridos que fueron asesinados, ¿no? Aquí les muestro más de cerca una placa que está puesta en el lugar, es la misma que está aquí en este lado, en el lado derecho de esta fotografía. Y algo que ocurre en Colombia es que al parecer hay ciertas fuerzas que no me gusta llamar oscuras, pero pues sí lo son, que no quieren que esta memoria quede implantada en el espacio urbano de la ciudad, ¿no? Entonces, este año, en el día 1 de mayo, amanece que cuando se conmemora la muerte de Nicolás Neira, amanece, el espacio amanece así, ¿no? La placa que estaba puesta en su memoria ya no existe o es removida y posteriormente su padre la vuelve a poner, ¿no? Pero entonces esto lo que nos muestra es cómo el derecho a la ciudad está constantemente involucrado en esta construcción de memoria y cómo la construcción de memoria no solamente es una lucha jurídica, que igual sí lo es, y es una de las luchas más importantes que se dan las víctimas en estos casos de violencia policial, pero pues también es una disputa en el espacio público en donde las víctimas y las personas quieren que la ciudad y que en la ciudad se recuerde los casos bajo las personas que fueron asesinadas por la violencia policial. Este es el caso de Dylan Cruz. Dylan Cruz es un joven que fue asesinado en las protestas del año pasado en Colombia, en el paro nacional que inicia el 21 de noviembre.
En el contexto de ese paro se dio toda una estigmatización a la protesta social, en donde el discurso oficial, el actual gobierno de Iván Duque en Colombia, empezó a estigmatizar y empezaron a decir que básicamente las personas que querían salir a protestar estaban en contra de que este país saliera adelante, ¿no? De que este país, sí, básicamente que estamos en contra del progreso de Colombia. Y ahí bajo ese discurso estigmatizante, pues ese discurso sí va a tener implicaciones en la realidad y en las formas en que se desarrollan las protestas. Y de alguna forma las personas violentas que no están dispuestas a aceptar que la protesta social es un derecho legítimo amparado por la constitución política del país, se legitiman bajo esos discursos de odio a las personas que están protestando. Entonces, con Dylan Cruz pasa lo mismo. El 23 de noviembre, 2 días después de iniciado el paro nacional, el SMAT, la policía, lo asesina en el espacio público. Hay un video donde queda evidentemente registrado este asesinato a los ojos de toda la ciudad, ¿no? Y asimismo se crea este espacio de memoria en el lugar donde asesinan a Dylan Cruz, y empiezan a ocurrir este tipo de cosas, ¿no? Está golpeado y destruida la matera que está en el lugar donde Dylan Cruz es asesinado. Entonces, de nuevo se ve esta constante lucha por la que tienen que atravesar los familiares y las víctimas si ni siquiera pueden enmarcar sus luchas en un sistema judicial que les garantice que sus casos no queden en la impunidad, tratan de por lo menos enmarcarlo en el espacio público, y aún así hay personas que quieren negar este derecho a la ciudad de todas las personas a transformar su espacio público para plantar la memoria en estos lugares. Y por último, quisiera traer también el caso de Diego Felipe Becerra, que es un joven grafitero. Esto no se dio en un contexto de protesta social, pero sí se da en un contexto en el que una persona también está ejerciendo su derecho a la ciudad, ¿no? Está transformando su entorno por medio del arte urbano. Diego Felipe era un joven grafitero de 16 años. Él se encontraba grafiteando en este puente que no queda en el centro de la ciudad, que fue los lugares donde asesinaron a los 2 chicos del que les acabo de mostrar. Esto queda en el norte de la ciudad. Y Diego Felipe es asesinado en este lugar. La policía hace todo un montaje para mostrar que Diego Felipe tenía una pistola y estaba robando, y que por eso la policía le dispara, que entra de nuevo en este fenómeno de justificar la violencia policial por parte de los medios, como lo venía diciendo Santiago también, y por parte de los discursos oficiales. Posteriormente, Medicina Legal muestra que no había rastros de plomo en las manos de Diego Felipe Becerra, y la investigación logra afirmar que hubo un montaje en el que se quería incriminar falsamente a Diego Felipe Becerra. En el puente donde lo matan, que es este que ustedes pueden ver en este momento, su padre y un número de colectivos grafiteros lo empiezan a intervenir para crear un espacio de memoria en el espacio público urbano, para así recordar a Diego Felipe Becerra, ¿no? Digamos que esto puede ser visto no como formas paralelas de justicia, porque no lo es así, sino como formas de implantar la memoria, si bien ya el sistema judicial no es suficiente. Entonces acá se ve pues más grande cómo se ve el puente ya una vez terminado. En la anterior imagen estaba como en proceso. Se dice no más falsos positivos judiciales, falsos positivos, y se nombra el puente con su nombre. Acá hay otra imagen en donde se ve Diego Felipe Becerra, que está acá y también está en este lado. Entonces, bueno, para finalizar un poco, comentarles que pues en Colombia la situación está muy difícil también en términos de derechos humanos, y pues hay que seguir en esta lucha constante por reivindicar los derechos de la ciudadanía y por reivindicar el derecho a la ciudad y el derecho que tenemos todos a habitar nuestro espacio público y nuestro entorno urbano inmediato. Creo también, y desde Temblores creemos que es muy importante que fortalezcamos estas alianzas regionales en donde podemos conocer los distintos contextos. Actualmente pues empezamos esta idea de crear una red global contra la violencia policial, en la que participen pues distintas organizaciones de Latinoamérica, hay una organización española de Norteamérica,
y pues precisamente buscar estrategias colectivas, porque como bien lo hemos podido hablar en este panel y en esta presentación, la violencia policial no es de algunos países, es un problema global que pues nos amerita acciones de toda la ciudadanía. Entonces dejaría por ahí. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias, Alejandro, por todo lo que nos has compartido desde Colombia también. Hay cosas que se repiten, hay similitudes en los procedimientos que toman o el accionar de la fuerza de los entes de seguridad, en este caso. En el paro nacional del año pasado, 2019, en Ecuador también hubo personas fallecidas y esto fue en octubre, lo de ustedes en Colombia fue en noviembre. Hay situaciones que se repiten y es verdad, para eso estamos aquí, tanto las organizaciones, las ONGs como Temblores y otras más, para denunciar, para visibilizar estas situaciones y que las demás personas puedan entenderlas, pero sobre todo para que se esclarezcan estos casos, para que la justicia haga su papel, cumpla con su rol de investigar qué es lo que sucedió detrás de cada una de estas situaciones. Algo que podemos recalcar es también la participación de la gente. Vamos a leer un comentario aquí que nos había escrito Gus Villamarín, que pese a relacionarse al contexto nacional, también tiene que ver con el alcance internacional. Nos menciona que pese a la tipificación, pese a la falta de tipificación de las ejecuciones extrajudiciales antes del 10 de agosto de 2014, que entró en vigencia el COIP en Ecuador, todos los casos de asesinatos por parte de agentes estatales en funciones tienen la categoría de ejecuciones extrajudiciales de acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos. Como ustedes pueden observar, no es una situación que pasa solo en el país, pasa en otros países también, y esto es un llamado, ¿no?, a entender esta problemática como algo internacional. Finalmente, también recalcar que las estrategias colectivas de las cuales hablaba Alejandro es un proceso de construcción que está en marcha, que las reuniones y todos estos eventos que han realizado, por ejemplo, la ONG Temblores, dan un paso para continuar este proceso de incorporación a una red global o por lo menos latinoamericana que pueda denunciar y que pueda mostrar estos problemas. Ahora, finalmente, vamos a invitar a las autoras del libro por el cual hemos realizado este evento, y por eso vamos a dar la bienvenida a Mayra Caiza Criollo. Ella es comunicadora social con énfasis en periodismo por la Universidad Central del Ecuador, exeditora de la revista digital Línea de Fuego y actualmente es coordinadora del área de comunicación de INRED. También vamos a dar la bienvenida a Ingrid García Minda. Ella es socióloga con mención en Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Católica del Ecuador. Es defensora de derechos humanos y coordinadora del área de fortalecimiento de INRED. Con ustedes dos queremos quedarnos para finalizar este evento y que nos cuenten un poco más acerca de esta investigación. Bienvenidas. Buenas noches a toda la gente que ha estado conectada a la presentación del libro. También un saludo especial a la gente que me ha antecedido una palabra, como Rosalena de la Torre, Santiago Aguilar y también Alejandro Rodríguez. Y un saludo como fraterno a Andrés Ruiz, que es hermano de Francisco Cajigas, que es una de las historias que nosotros logramos recoger en esta investigación. Quiero iniciar mi intervención con esta frase. Comenzamos afirmando que no toda muerte producida por un agente de policía es ilegal o es una ejecución extrajudicial. De hecho, el Estado autoriza a la policía para usar la fuerza física y reprimir, pero este uso de la fuerza debe ser basada en los principios de proporcionalidad, legalidad y excepcionalidad. Entonces, esta es la pregunta que nosotros, de alguna manera, nos hacemos para iniciar esta investigación y ver qué está pasando acá en el Ecuador. Si bien es cierto, hacemos un barrido histórico desde la década de 80, 90 hasta el 2008, viendo el número de ejecuciones extrajudiciales recogidas en el informe de la Comisión de la Verdad, como ya lo señalaron, que son 68 ejecuciones bajo 11 gobiernos durante 22 años, nosotros nos sorprendemos al tener este hallazgo que en el 2015 al 2019 se registran, ha aumentado ese número a 71 denuncias de ejecuciones extrajudiciales. Esto en 2 gobiernos y en 4 años. ¿Y por qué ha aumentado? Nosotros hemos identificado como algunos, digamos, aspectos, y es por la falta de judicialización. Los casos de mantenerse en impunidad generan un escenario propicio para que los agentes del orden sigan cometiendo las mismas violaciones de derechos humanos como lo hicieron en los 80, 90 y ahora. Nosotros, para
dar los datos, los cifras que ustedes van a poder ver en el libro. Hicimos varios accesos de información, como a la Fiscalía General del Estado, al Consejo de la Judicatura, a la Corte Constitucional, a la Defensoría del Pueblo y también a la Inspectoría Nacional de la Policía, porque ustedes saben que también, aparte del proceso penal que pueden enfrentar los agentes del Estado a vulnerar los derechos de una persona, también tienen procesos administrativos, que quizás de eso en algunas ocasiones blinda para que sean juzgados por la justicia penal. Y es ahí donde nosotros vemos que este incremento, de alguna manera, tiene como varios nudos críticos, y es uno, el tema de la falta de personal para investigar los casos. Existen en el país solo 7 fiscalías encargadas de investigar estas graves violaciones de derechos humanos. Las 6 se encuentran en la ciudad de Quito y la otra en Azuay. Entonces es muy limitado el personal encargado para investigar. Cada despacho tienen entre 23 a 45 causas, lo cual dificulta que las investigaciones avancen. Otro de los nudos críticos que identificamos para esta falta de judicialización es el tema de que la Fiscalía en otros delitos se basa o tiene apoyo de la Policía Judicial. En estos casos, al ser la policía o las Fuerzas Armadas las señaladas por vulnerar los derechos humanos, no podrían dar este apoyo. Sin embargo, siguen siendo, ya que no todos los casos tienen este apoyo de peritos civiles. Recordamos que solo el caso Fibeca tuvo en algunas pericias la oportunidad de tenerlo. Los otros casos que nosotros registramos en la investigación sigue teniendo la asesoría o el trabajo de la Policía Judicial. Y otro que creo que es fundamental, que ha sido la línea por lo que se mantiene esta falta de judicialización, es la voluntad política. Es lo que se recogió en este informe de las 68 ejecuciones extrajudiciales. No existía la voluntad política para judicializarlas, y ahora tampoco nosotros vemos que exista esta voluntad de investigar. Si bien es cierto, ahora la Fiscalía se ha centrado en casos de corrupción, el tema de derechos humanos ha sido un poco desplegado. En ese sentido, nosotros recogemos historias de vida que muestran muertes de civiles a manos del Estado. Y estas no solo son investigadas bajo el delito de ejecución extrajudicial, sino que hemos identificado que hay varios delitos para investigarlos. Una son los homicidios, lo investigan bajo esta figura penal. Otra bajo terrorismo con resultado de muerte. La otra figura también que utilizan es extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, y también la desaparición. Entonces, no investigarlo bajo el delito penal, que es el correcto, también genera esta falta de judicialización de los casos. Nosotros hemos visto que estas muertes de civiles ocurren en diferentes contextos. Nosotros en la investigación recogemos la historia de Freddy Taiz. Él es un nativo de la provincia de Morona, Santiago, que murió en un operativo de minería ilegal. Él fue impactado por una bala de 9 milímetros de dotación militar. Eso ocurrió en el 2013. Después, 2 años después, registramos el caso de Francisco Cajigas, como ya nos comentó su hermano, cómo ocurrieron los hechos. Él fue detenido porque le acusaron de presuntamente romper un retrovisor de un auto. Fue detenido, los llevaron a la Fiscalía ordenó su liberación porque no se encontraban los elementos. Sin embargo, la policía no lo liberó y 13 días después fue encontrado sin vida. Y el otro caso que también nosotros luego registramos es el de Andrés Padilla, que 2 años después, que es esta muerte que ocurre en este control y en este operativo policial presuntamente por minería ilegal. Y luego estos escenarios de violencia estatal también lo identificamos en el paro nacional. Y nosotros de ahí quisiera contarles solo lo que ocurre el 7 de octubre. En el día 7 de octubre del paro nacional identificamos 4 muertes civiles a mano del Estado. Las 2 primeras ocurren en horas de la tarde a las 5, con la muerte de José Daniel Chalvista, que se encontraba en el puente de San Roque, y ahí justamente también Marco Otto. Las 2 personas fueron en contexto de protesta social, son perseguidas por los policías y caen del puente, y las 2 personas mueren. 2 horas después, en el sector de la Recoleta, es decir, como unos 30 minutos de San Roque,
ocurre otra muerte de otro civil, que es de Edison Mosquera, un joven de 29 años que estaba protestando y cual también es impactado con una bala de goma que le atraviesa el cerebro y que luego de 13 días de estar internado en el hospital público, fallece. 2 horas después, a las 11 de la noche, también en Guayaquil, en otra ciudad del Ecuador, donde también protestaba, también el joven Gabriel Angulo es impactado con una bomba lacrimógena en el pecho. Entonces podemos ver que en un contexto de protesta social, 4 personas fueron violentadas por la policía, donde no se respetó el uso proporcional de la fuerza. Entonces, este escenario nosotros vemos que se sigue manteniendo en el tiempo, ¿no? Las graves violaciones se mantienen tanto de la década 80, 90 hasta la actualidad. Y lo que nos preocupa a nosotros con esta investigación es ver que si no existe un sistema de justicia independiente y que exista la voluntad política en el país, vamos a tener 20 años después más casos y más víctimas exigiendo verdad y justicia. Este libro también busca ser un libro de memoria de, si bien es cierto, las familias siguen exigiendo que la justicia les dé respuestas sobre quiénes son los responsables de haberles quitado a su familiar, también es necesario para la sociedad mantener la memoria, de que no olvidemos lo que está pasando, que no olvidemos lo que la violencia policial que de alguna manera está presente en el día a día en diferentes contextos. Eso es lo que les podría contar. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por darnos a conocer esta parte del libro. Por eso también queremos que ahora Ingrid García nos comente un poco más sobre cuál es el trabajo que se ha realizado en esta investigación y también explica a las demás personas e invite también a que ellas en algún momento puedan obtener esta investigación, que también la vamos a publicar en línea para las personas que son fans o que también están siguiendo las cuentas y redes sociales de INRED. Esta publicación va a estar en línea próximamente y también lo anunciaremos en nuestras redes. Ahora sí, pasamos con Ingrid para que continúe con esta exposición. Muchas gracias, muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias a todos y todas los miembros de este panel primero, y gracias a quienes están conectados a través de nuestras redes sociales. Si bien Mayra se refirió a los datos que recogimos en la investigación, me quiero referir a la lectura de ellos, desde la sociología. En este libro quisimos plasmar la situación sociocultural del Ecuador en torno a las posibles ejecuciones extrajudiciales. En base a los datos que mencionó mi coautora, se constata que los casos descritos en el libro están puestos ante la justicia. Y a pesar de ello, la sociedad ecuatoriana no vive en plena facultad de sus derechos y vive en la impunidad. En el periodo investigado del 2014 al 2019, se comprueba que no son casos aislados. En todos se verifican que existió un uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes estatales. Es decir, no se han puesto en práctica o no se toman en cuenta a cabalidad los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego. Según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los principios son el principio de excepcionalidad, el principio de legalidad, el principio de legitimidad, de necesidad y proporcionalidad, el principio de humanidad y el principio de rendición en cuentas. Cabe recalcar que el Ecuador está adscrito a la Corte Interamericana, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y estos son válidos aquí en el Ecuador y se deberían tomar en cuenta todo el tiempo. En el Ecuador, el uso excesivo de la fuerza recae en estratos medios y bajos. Es por esto que se crea una especie de caldo de cultivo perfecto para el descontento social. A lo largo de las y los miembros de esta sociedad, se asume paulatinamente que el cuerpo policial es un estamento que no les proporciona la seguridad requerida. Más bien es una institución violenta y peligrosa, puesto que se han dado numerosos casos de violencia por parte de los policías y de militares. Hemos recogido algunos de los casos notables y por los tipos penales por los que se investiga en la judicialización, pero existen casos que no están recogidos o que las investigaciones no han avanzado y por ende no hemos tenido acceso a ellos. Esta investigación
este libro muestra que hay elementos para que los casos sean tratados como ejecuciones extrajudiciales, pero existe una negación y un ocultamiento de las responsabilidades estatales. A esto se le suma que los estratos, como dije, medios y bajos, no tengan acceso a la justicia plena. Las investigaciones judiciales se estancan y no llegan ni siquiera a juicio. Eso es un reflejo de la influencia política y la burocracia y la influencia política y burocrática de nuestro país. Recalco que estos hechos no son aislados, los casos registrados no son aislados, se produjeron en entornos geográficamente dispersos, donde la policía entiende su influencia y su capacidad de poder frente a las diferentes poblaciones. Para finalizar, solo quiero señalar que vivimos en una sociedad del riesgo, donde las grandes esferas del poder estatal construyen al enemigo interno, sosteniendo un discurso de seguridad y no dan soluciones a causas estructurales para que los niveles de violencia desciendan y en especial la violencia policial cese. Como señala la Constitución del Ecuador, sus habitantes vivan en una sociedad de plenos derechos garantizados por el Estado. Eso es lo que yo les quería comentar. Muchas gracias, Ingrid. Interesante todo lo que nos cuentas. En este momento simplemente ya nos queda agradecer a las personas que se han conectado desde diferentes lugares, como hemos visto en los comentarios, desde otras ciudades del Ecuador, desde otros países. Eso es lo importante, crear esta red regional. Desde Colombia, por ejemplo, estoy leyendo un comentario de Alejandro García que nos menciona, muy interesante la idea del enemigo. ¿Con qué se justifica ciertos actos? Habría que entender o descubrir qué concepto de enemigo tienen los uniformados, refiriéndose a la policía. También vamos a leer un poco los comentarios, pero les recordamos que existirán otros espacios en los cuales el diálogo sobre este y temas relacionados continuarán para seguir debatiendo, seguir opinando y sobre todo seguir construyendo. Leamos un comentario de Robin Guevara. Es una pregunta también que podrían resolverla alguna de las dos personas que son las autoras de este libro, de esta investigación. Dice, lamentable el abuso policial. Una pregunta, no sé si en la publicación del libro también se recopilan casos de desaparición y muerte de personas homosexuales, en especial antes de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador, el 27 de noviembre de 1997. No sé si es que la quiere contestar Mayra o Ingrid. Bueno, la investigación está en el marco en el periodo del 2014 al 2019, pero para nuestro compañero que nos pregunta, me gustaría que, bueno, no sé si él tiene conocimiento, pero existe un libro que recoge justamente estas muertes que se llama Los fantasmas se cabrearon, de Purita Pelayo, de Alberto Cabral, perdón. Es donde se recoge justamente todas estas historias atroces con respecto a las personas homosexuales. También comentarles que la Comisión de la Verdad en su informe señala ciertos casos, pero no amplía la información. Claro, justamente ahí tiene el comentario, la opinión, una fuente donde puede investigar Robin Guevara, ha sido respondida a esta duda. También tenemos aquí otro comentario relacionado con la Comisión de la Verdad que nos dice, la mayoría de las personas que fuimos reconocidos por la Comisión de la Verdad desde el año 2012 hasta el 2020 no hemos tenido respuesta alguna de la justicia ecuatoriana. Lo que estamos conversando, ¿no? El acceso a la justicia que se debe continuar. Finalmente, recordarles que este libro, esta investigación, ha sido realizada con varias fuentes, con acceso a la información de instituciones como Fiscalía, como el Consejo de la Judicatura. Queremos agradecer la presencia de Rosa Elena de la Torre, abogada en libre ejercicio, ex asambleísta constituyente. También a Andrés Ruiz Botina, hermano de Francisco Botina. Alejandro Rodríguez, coordinador del Observatorio de Violencia Policial Temblores ONG. A Santiago Aguilar, autor del libro Arturo Carrín, La encrucijada de un hombre sereno, también docente de la Universidad Central del Ecuador, y a las autoras, por supuesto, de este libro, Mayra Caiza e Ingrid García. Hoy la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos en Red presentó la investigación Liberalización de la Violencia Policial, Ejecuciones Extrajudiciales en el Ecuador,
Recordamos a las personas que se inscribieron y ganaron un libro de esta investigación, que nuestro equipo de comunicación ya se ha contactado con ustedes y también les dará los pasos para continuar con este procedimiento. Y para las personas que han comentado con el hashtag ejecuciones extrajudiciales, nos contactaremos por interno. Muchas gracias por acompañarnos y pueden seguirnos en nuestras redes sociales, donde encontrarán todo el contenido a favor de derechos humanos que estamos generando. En Facebook estamos como INRED Derechos Humanos, en Twitter como INRED1 y en Instagram como INRED. Muchas gracias a todas las personas que han participado el día de hoy y hasta pronto.